¿Qué expresión cuando la estabais investigando creéis que tiene en sí misma un origen turbio, oscuro? La sonrisa de Glasgow, la típica sonrisa que Ah, es la comisura, es esa cicatriz. Nació de hacerle cicatrices entre las bandas de Glasgow que cogían a alguien y con la navaja raca y raca le cortaban la comisura y le hacían una sonrisa. El efecto Lucifer nos habla de esas personas que son normales, buenas por naturaleza y que al estar en determinado entorno o por la influencia de otras personas se pasan al lado oscuro. la expresión que más os haya resistido y por qué motivo. Barbitúricos, que es una palabra súper clásica que hoy en día no se utilizan los barbitúricos. ¿Qué expresiones pensáis que son un must, o sea, que son obligatorias, que cualquier persona que le guste el true crime deberían conocer? Es el principio de Lockhart o el principio de intercambio o transferencia, que dice que tú no puedes pasar por un sitio sin que tu presencia deje huella. La de cadena de custodia. Estamos acostumbrados a que de repente ponen al típico que está comiendo donut o que está allí y que viene uno y que le empieza a entretener mientras que el otro entra por detrás y que de esto no es tan fácil robar unas pruebas o manipularlas. ¿Es que hay alguna expresión que aparezca constantemente en series o películas y que realmente no se utilicen o apenas se utilicen en la práctica? Cherchez la femme, busca a la mujer, que es un concepto de la novela negra clásica, esa en la que salían pues esas protagonistas, sobre todo en el cine, despampanantes, ciertamente muy oscuras y que se consideran que eran las que inducían al hombre a hacer todo mal y que eran las culpables de todo lo que podía suceder. La expresión como tal a lo mejor ahora ya no se utiliza tanto, pero el concepto sigue existiendo. Leo novela negra porque matar es ilegal. Esa es una frase que utiliza también mucho Eva, que yo me echo esta camiseta. Me Y la encanta. utilizo para la firma de libros cuando voy a... Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una semana más, un mes más, porque llevo tiempo sin publicar y quería sacaros un especial para este verano. Espero que estéis pasando unas vacaciones maravillosas. Y hoy vamos a hacer un episodio diferente. Hoy vamos a hablar de un libro que han escrito Alfred y Eva, y con ellos vamos a hablar sobre 101 expresiones de ficción criminal, que este es el libro. Y nada, bueno, yo quería primero daros las gracias por haberme mandado una copia, me ha parecido súper interesante. Uh-huh. Había un montón de cosas que no sabía, pero bueno, para que nos entiendan nuestros oyentes, ¿qué son o qué es 101 expresiones de ficción criminal? Esto. Bueno, pues 101 expresiones de ficción criminal son esas palabras, esas frases, esos conceptos que leemos en las novelas de misterio, que vemos en las series, que aparecen en los true crimes, en las películas, y que a veces entendemos el concepto o entendemos el contexto de lo que significan, pero nunca nos habíamos parado a pensar en nada. Algunos nos suenan más, como el luminol, otros nos suenan menos, como laceraciones. Y bueno, lo que pretendemos es dar cobertura a todas estas expresiones y explicar lo que significan. Y después de investigar 101 expresiones, ¿cuál es la que más os ha sorprendido y por qué? Hay muchas que nos han sorprendido, pero yo me quedo con una porque como yo soy divulgador, no soy escritor de novela negra, pero soy divulgador y estoy especializado en etimología, en el origen de las palabras, de las frases, de las expresiones. Hay una que de las que metí ahí, que además tenía que estar sí porque sí, que es la palabra morgue. Todos sabemos que es la morgue y que la morgue es donde acaban todos los cadáveres cuando hay un fallecimiento, sobre todo cuando es sospechoso o cuando ha podido haber habido un crimen, ¿no? Pero es que la palabra esa morgue a mí me gustó muchísimo porque viene del francés medieval, se decía morguer, y hacía referencia al lugar que en su día exponían a los presos, no a los muertos, sino a los presos, y la palabra morgue significaba mirar solemnemente, y era
el paso de la gente de la población de París, los parisinos que pasaban, los ciudadanos, a ver si reconocían a los delincuentes que habían detenido, porque entonces no existían las fichas policiales. Claro, pasaban solemnemente y miraban y decían, sí, este es fulanito, este es menganito y tal. Y como en aquel mismo lugar que se hacía eso fue tiempo después el lugar donde fueron a llevar todos los cadáveres que iban encontrando en el río Sena y que no habían podido identificar quién era, también pasaba la gente a decir, ah, mira, pues este es menganito o fulanito. La palabra me encantó por eso, porque en un principio nada tenía que ver con la muerte. Y ahora se utiliza pues para nada, Sí, el sitio donde vamos a acabar todos en algún momento de nuestra sí, sí, vida. sí. Sí. Sí, Bueno, sí, sí. si no acabamos en una cuneta y Bueno, no nos encuentran. después de la cuneta también tiene que venir la morgue, así Si nos que... encuentran, sí, sí, Si lo encuentran, sí, 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 sí. es verdad. Yo quería saber qué palabra o expresión relacionada con el true crime creéis que es la que peor se emplea o se emplea en un mal contexto, pero por Ujú, generalizado, ¿no? Que digamos que es algo ya que lo hemos asumido todos. ujú. Hay dos palabras, una es criminología y otra criminalística, que usamos Sí. indistintamente y que confundimos, porque claro, evidentemente se parecen mucho y dan lugar a mucha confusión. Entonces hay que distinguir que criminología es la ciencia que estudia el comportamiento, el por qué un criminal, un asesino, una persona comete un delito, va a buscar las razones. En cambio, la criminalística se ocupa de las pruebas, de los hechos, de esas pistas que se encuentran en el lugar del crimen. Y bueno, ya te digo, la diferencia más importante es que una estudia el por qué y otra estudia el cómo. Y si yo puedo opinar, también Sí. tengo mi palabra o mi expresión que es el cuerpo del delito. Me encanta esta, porque todo el mundo cuando habla del cuerpo del delito está pensando en el cadáver, en el cuerpo del muerto. Y no, el cuerpo del delito nada tiene que ver con el muerto en sí, sino con todas las pruebas que reuniéndolas pueden dar al caso, que hay un caso y que se puede presentar ante un juez o ante una investigación, ¿no? El cuerpo del delito es una colilla, es una pisada, una huella, es una mancha de sangre en la pared que se ha descubierto gracias al luminol, etcétera. Eso es el cuerpo del delito. Nada tiene que ver con el cadáver. Es un conjunto de pruebas que Sí. llevan a que los investigadores puedan presentar Sí, un caso, ¿verdad? sí, 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 sí. Ese Es es el cuerpo de curioso, delito. es Y curioso. mentalmente, pues pensamos en que hace referencia al cadáver y nada tiene que ver. Muy curioso. A ver, me he apuntado las preguntas, pero si me veis que estoy mirando para allá es porque las No, voy no, no te leyendo un preocupes. poco, se me olvidan. ¿Creéis que hay alguna expresión que aparezca constantemente en series o películas em, y que realmente no se utilicen o apenas se utilicen en la práctica? Sí, hay bastantes. Una de ellas, por ejemplo, puede ser amartillar. Cuando están hablando por ejemplo, en la ficción criminal, dice, el criminal preparó el arma y amartilló su pistola para disparar. Amartillar es el hecho de, por ejemplo, lo que es muy visual es cuando echan con el dedo pulgar hacia atrás el gatillo, eso es amartillar, el preparar. Pero claro, eso es en un revólver, no es en una pistola. Cuando ya estás hablando de una pistola no puedes decir, además las pistolas hay semiautomáticas que son las que se le hace así por encima, clic, clic, y eso es Sí. amartillar, pero las automáticas, si está hablando de una pistola automática, no se amartillan. Entonces, pueden haber algún autor que equivocadamente o deliberadamente, pero para hacerlo todo mucho más gráfico, habrá que ha amartillado el arma, ha amartillado la pistola, cuando en realidad, si dice que el gesto del clic con el pulgar es revólver, no es pistola. Para amartillar la semiautomática, que no la automática, es con la mano encima y clic, clic. Qué Entonces, esa es interesante. una de esas palabras, de expresiones que suelen aparecer y que suelen estar equivocadas en el momento de explicarlas, Sí. intencionada o en mente o porque no lo sabía el autor.
tampoco tienen por qué saberlo todo, claro. No, claro. ¿Cuál creéis que ha sido? Dime, Bueno, te perdona. iba yo a comentar también que hay otra expresión que no es que se use mal, pero que sí ha quedado un poco desfasada, que es una expresión en francés que es chercher la femme, busca a la mujer, que es un concepto de la novela negra clásica, esa en la que salían pues esas protagonistas, sobre todo en cine, despampanantes, con ciertamente muy oscuras y que se consideran que eran las que inducían al hombre a hacer todo mal y que eran las culpables de todo lo que podía suceder en una historia, cualquier asesinato, cualquier cosa, y siempre se decía que había una mujer que era la inductora. Entonces, bueno, también es un concepto que era muy glamuroso en su tiempo, pero que hoy en día que expresa cierta misoginia de culpar siempre a la mujer, que es la que hay detrás de todo mal. Entonces, pues bueno, ya ha pasado a caer en desuso y formar parte solo de esas novelas y películas de los años 50. Sí, sí, es que además si pensáis a los que puedan ser aficionados a la novela negra clásica, la de los años 50, etcétera, esas películas, siempre la mujer fatal, ¿no? Como dibujaban a esa mujer, que siempre había algún motivo, ¿no? Y que normalmente el detective tenía que investigar hacia la mujer, ¿no? Y era una manera que el siglo pasado pues se tenía, y no hace tanto tampoco, se culpaba a la mujer de todos los males que le pasaba al hombre. Pero eso es un poco, en yo las creo novelas, sí, la un poco novela por negra venganza, quedaba. ¿no? Sí. Al final totalmente. el hombre, ¿quién mata más? El hombre, ¿no? Más que la mujer. O sea, está demostrado. Por eso, estadísticamente tiene con que mucha ser por culpa diferencia de al una hombre. mujer. Claro. Y ahí está. Y entonces eso, una manera también de reflejarlo era a través de la novela negra. Era una manera también de culpar a la mujer de todo. Nunca había oído yo esa expresión. Sí, pues está muy de moda, ya te digo, hace ya unas cuantas décadas, pero es ya el concepto de eso, de femme fatal y de busca a la mujer, que ahí encontrarás la razón de todo mal. Claro, la expresión como tal a lo mejor ahora ya no se utiliza tanto, pero el concepto sigue existiendo. En muchas novelas, incluso novelas modernas, se sigue apareciendo que detrás de algunos crímenes o algunas investigaciones, a la primera en sospechar es a la mujer, a la novia, a la amante, etcétera. Curioso. La expresión que más os haya resistido, porque a lo mejor pues tenía versiones contradictorias por el origen de la palabra, que más se os haya resistido y por qué motivo. Mi talón de Aquiles han sido todas las expresiones legales. A veces pues eso, conocemos la expresión, la oímos, la hemos leído, parece que es algo que está muy claro y a la que te pones a investigar un poquito, pues todos sabemos que toda ley tiene su trampa, tiene su matiz y es difícil, hay que leer bastante para poder llegar a explicar bien todos los conceptos y más en este caso que los explicamos en una página. Además que hay conceptos legales que son de aquí, de España, pero también legalmente el mundo anglosajón. No, en España nadie se acoge a la Quinta Enmienda, pero en Estados Unidos sí que se acogen a la Quinta Enmienda, como puede haber muchas otras cosas, ¿no? Entonces ahí también hemos tenido que ir buscando que esos conceptos que aquí se utilizan y que allí no, pero que a lo mejor en algún tipo de novela o de ficción se utiliza indistintamente, se desarrolle en España o en otro país. Y si me dejas también apuntar otra, esa palabra a mí que también se me ha resistido, yo que soy amante de las etimologías y que me gusta encontrar el origen, es la palabra barbitúricos, que es una palabra súper clásica de esas pastillitas que se le daba para adormecer a alguien, para cargarse a alguien y tal, ¿no? El concepto barbitúrico que es tan clásico, hoy en día no se utilizan los barbitúricos, aunque quedan muy bien, ¿no? Para darle un aire de novela clásica a esa novela, a esos escritos, a esas historias, bueno, ¿no? Todavía en alguna serie actual hemos oído la palabra. Sí, por eso se sigue utilizando para darle
ese sentido, aunque los barbitúricos ya hace muchísimos años que se dejaron de ponerse a la venta. Está el pentabarbitédico, pentabarbital, que se utiliza para, por ejemplo, los condenados a muerte en Estados Unidos, que aún hay la pena de muerte, pues esa inyección letal es de pentabarbital, que es el mismo componente de los barbitúricos clásicos, ¿no? Pero la palabra en sí, para encontrar el origen de la palabra, o de por qué se llaman barbitúricos, podemos encontrar quién fue el que inventó los barbitúricos, quién fue, cómo se desarrolló todo, pero a la hora de por qué le puso este nombre es un gran misterio. Y no se sabe si es por una amante que era amante del científico, o por una camarera de un bar al que él solía acudir, que fue la que donó su orina para que él luego hiciese los análisis y tal, o por Santa Bárbara, que quizás fue el día de Santa Bárbara cuando él dijo, ostras, eureka, he descubierto eso. O sea, hay muchas... Siempre una mujer, posibles. ¿eh? Siempre Sí, para que veas. Tú vete fijando, ya verás. Sí, empezamos a rascar. Esto es muy, o sea, yo asociaba barbitúricos, fíjate, cuando oía la palabra, y supongo que no me pasará solo a mí, asociaba pues a cualquier medicamento, pastilla, orfidal, que en grandes cantidades y mezclada, pues te hacía como un poco el efecto de, o sea, no lo ponía tan técnico, no sé cómo No, explicarlo. claro, era un medicamento específico. Lo que pasa es que se ha utilizado como cualquier pastilla o cualquier Como medicamento nombre que se da, genérico, en de plan hecho. genérico. Sí, como tú bien dices, Sí, como nombre genérico, sí. Sí, como para envenenar a alguien y al final, pues, Sí, barbitúricos ya directamente. sí, ahí ha Ostras, quedado. me parecen súper chulas todas las palabras, la verdad. Después de escribir el libro, ¿qué errores creéis que cometen los escritores o los especializados en el tema del true crime cuando, incluso yo misma, cuando estamos analizando un caso? Una cosa que decimos mucho y muy convencidos es aquello de que sin cuerpo no hay delito, o sea, que si no se encuentra el cadáver, no se puede condenar al presunto culpable. Y eso realmente no es así. Sí que se puede culpar, se puede condenar a alguien si hay las suficientes pruebas circunstanciales o pruebas indiciarias que indican que ha cometido el crimen, el asesinato. Un ejemplo tristemente de estos últimos años es el caso de Marta del Castillo, Claro. que el cuerpo nunca ha aparecido, pero sí que ha habido una condena. Así que ese chiste que hacemos a veces, dice, bueno, si no encuentran el cuerpo, no hay delito. Fíjate que yo con este caso tenía entendido que cuando ocurrió lo del crimen de Cuenca, que realmente no hubo ningún asesinato, se había determinado que si no había cuerpo no había delito y que cuando llegó el caso de Marta del Castillo volvió a cambiar otra vez, Sí. hasta que dentro de 100 años o lo que sea vuelva a pasar y lo vuelvan a cambiar. Al final lo vamos un poco ajustando en función de las necesidades que creemos en cada momento. No sé si vosotros sabíais lo del crimen de Cuenca o... Bueno, la historia del crimen de Cuenca la conozco, y lo que ocurrió, que luego apareció el muerto, que estaba de jarana. Y sí, conocía la historia. Pero eso es a nivel mundial, lo de que sin cuerpo no hay delito, y que en ningún lugar eso que digan. Y lo vemos en películas americanas o en novelas americanas, y lo vemos en ficción española y tal, y se repite mucho, es como un mantra, ¿no? O sea, y se utiliza mucho, es uno de esos recursos que se utilizan mucho para decir, es que si no encuentran el cuerpo, no he cometido un delito, no me pueden culpar. Y claro, para la ficción queda muy bien, pero en realidad no es así. Aunque no lo encuentren, como hayan pruebas que induzcan a que tú has cometido el delito, aunque el cuerpo no aparezca ni ahora ni dentro de 50 años, tú puedes ir a la cárcel y te pueden culpar. Y otra de los errores que se cometen normalmente es confundir eso de inocente y no culpable. Se dice mucho, en un juicio, hay un juicio y tal, ¿cómo declaran al acusado inocente? ¿O cómo lo declaran no culpable? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Inocente es aquella persona que se sabe, y que todas las pruebas que hay, que se sabe
que es inocente y que no ha cometido y que no hay ninguna prueba que lo incrimina porque no hay ninguna manera de culparlo. Pero lo de no culpable es aquel que, aun sabiendo que puede haber cometido un crimen, no hay las pruebas suficientes para inculparlo, para meterlo en la cárcel, o porque si ha conseguido las pruebas que sí, que lo incriminan, pero se han conseguido de manera ilícita. Por ejemplo, unas escuchas telefónicas que el juez no había autorizado y a lo mejor ahí sí que se podía culpar a esa persona y no se le puede culpar, o sea, no se le puede meter en la cárcel y se le tiene que declarar como no culpable, pero no quiere decir que sea inocente. Por eso a veces se mezcla y se pone en la ficción y le ponen, por no repetirse en un mismo párrafo, un mismo autor puede poner la palabra inocente y la palabra no culpable, el concepto, para hablar de ese acusado. Entonces, ahí sí que sangran un poquito los ojos de decir, hey, caramba, ¿qué de esto? Y además, en España no se utiliza ni el concepto no culpable ni el concepto inocente. En España no se declara a una persona inocente, se le absuelve, según el sistema jurídico español, a una persona que se le ha acusado de algo, se le absuelve o se le condena. ¿No hay el concepto de no culpable y de inocente? No, en España no existe, en la legislación española judicial no existe, se absuelve o se condena. Pero si te absuelven y eres, pregunto yo al aire, si eres absuelto, pero eres no culpable, o sea, mañana sale una prueba que dice, ¿puede ser juzgado otra vez? Porque Hombre, si solo hay yo un creo que término... sí, que en el sistema español sí que se puede juzgar a la persona. Vale. En el americano no se puede condenar a una persona 2 veces por un mismo delito. Pero No si se puede es no juzgar. culpable... Pero no digo condena, sino no se puede juzgar a una persona por un mismo delito. Pero en español sí que se puede, luego se reúnen las pruebas, si se abre el caso, se reabre el caso, etcétera, porque ha avanzado, por ejemplo, la ciencia forense y se han encontrado unas pruebas, porque hay ahora casos que se están reabriendo porque se pueden encontrar muchas pruebas de muchas cosas gracias a todos los avances científicos que hace 20, 30 años no se podían encontrar. Y no hace tanto tiempo, ¿eh? La pena es que aquí no, o sea, aquí prescriben los delitos, en Estados Unidos no, pasan 60 años y si te pillan, te han pillado. Y aquí ya 25 o lo que sea y ya... Sí, que son conceptos diferentes. Allí, claro, no prescriben, pero, claro, si no te pueden juzgar 2 veces por el mismo delito, aunque encuentres luego datos o pruebas y ya te habían juzgado y te habían declarado no culpable, se quedan tan tranquilos. Para mí no deberían prescribir, la ahí, verdad, porque vamos, al final... claro. Tú matas a alguien, el muerto está muerto. Da igual que hayan pasado 20 que 50. A alguien le ha matado, no sé. Sí. Un poco, bueno, supongo que en algún momento le darán una vuelta, no sé. También porque quizá nuestro sistema judicial se basa mucho en la presunción de inocencia, eso que llamamos in dubio pro reo, y lo que siempre se intenta es que la persona acusada tenga las mayores garantías posibles. En contraposición igual al sistema americano, ¿no? Que busca más claro. el cómo encontrar... Cómo encontrar, aunque sí que tienen leyes para que una persona no se pueda declarar culpable de sí misma en una declaración y tal, que es lo de la quinta enmienda y que lo brindan un poco, ¿no? Sí que buscan más el intentar a ver si encuentran alguna rendija como para poderte culpar. Aquí la presunción de inocencia es lo que prima en el sistema jurídico español. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, estamos muy influenciados por la ficción criminal, la ficción o no ficción, pero estamos muy influenciados por todo esto de anglosajón, de Estados Unidos, y a veces se mezclan aquí en true crimes, en documentales, en novelas, en series, porque queda también muy visual, ¿no? A veces traerlo, porque además también son referencias que tenemos nosotros como espectadores o como lectores de otras cosas que hemos visto y que si nos lo meten diferente como que nos chocarían y no nos cuadraría. Entonces hay autores que siguen, es ficción y como es ficción puedo poner lo que me salga de las narices.
¿Qué tres expresiones, bueno, si a lo mejor coincidís en las mismas, cada uno, pensáis que son un must, o sea, que son obligatorias, que cualquier persona que le guste el true crime deberían conocer? Una muy clásica es que hay que conocer lo que es el principio de Locard o el principio de intercambio-transferencia, que dice que cuando hay una interacción, siempre dejas algo en el lugar en el que estás y siempre te llevas algo. Es decir, tú no puedes pasar por un sitio sin que tu presencia deje huella, ya sea pues, un pelo, una gota de saliva, que toques algo y dejes una huella, cualquier cosa determina que tú has pasado por allí. Entonces, bueno, esto es lo que facilita luego las investigaciones y el estudio de la escena del crimen. A mí también me gusta una mucho que es la de cadena de custodia. La cadena de custodia que tantas veces hemos escuchado, que tantas veces hemos leído, ¿no? Y cómo se puede ir todo al traste y no poder culpar o declarar culpable a una persona que se sabe que ha sido esa persona el asesino o la asesina, pero que es esa persona culpable, pero no se le puede declarar de tal, no se le puede meter en la cárcel, porque en la cadena de custodia de las pruebas ha habido uno de esos eslabones donde alguien no ha tocado la prueba con un doble guante, porque claro, nosotros vemos que se ponen los guantes y empiezan a coger pruebas, ¿no, señores? Se ponen unos guantes, cogen una prueba, va en una bolsa, voy a coger otra cosa, me pongo otros guantes, no puedo contaminar la otra prueba con los mismos guantes. O sea, hay una serie de cosas que, claro, que a lo mejor resultaría muy aburrido como para el espectador o para el lector o para el oyente, que le estén relatando todo como se lleva toda esa cadena, ¿no? Todos esos eslabones, pero eso es muy importante, y que se firmen y que todo quede bien sellado y que luego queden custodiado, y la persona a la que se entrega que te firme el documento y el que lo lleva luego a donde se guardan las pruebas. Estamos acostumbrados a que de repente ponen al típico en casi todas las películas, en casi todas las novelas, al típico que está allí aburrido, que está en la jaula aquella donde se guardan las pruebas, que está comiendo donut o que está allí y que viene uno y que le empieza a entretener mientras que el otro entra por detrás y que de esto, no es tan fácil robar unas pruebas o manipularlas o de esto, o sea, hay toda una serie de garantías que por eso, que garantizan que esas pruebas tienen que llegar intactas luego al juzgado, ¿no? ¿Y para qué? Porque si no, con que falle una, se puede ir atrás de toda la historia. Y quedaba una, ¿no? Por explicar. La duda razonable, que va un poco en consecuencia a lo que explicábamos antes de la presunción de inocencia y las garantías del acusado. Y la duda razonable, bueno, pues eso es eso tan, a veces que es como un poquito más etéreo, porque es difícil medir dónde está el límite de si los hechos de los que se le acusan pues están probados o no están probados, o hay una duda de que eso haya podido suceder realmente así. Entonces, bueno, siempre existe lo que llamamos la carga de la prueba, que corresponde a la acusación y que les corresponde probar los hechos sin que haya lugar a una duda razonable, porque si no, no se podría llevar a cabo la condena. Esta se usa mucho en Estados Unidos, ¿no? Cuando dicen with or without a reasonable doubt. Sí, es como ya cuando no hay duda de que eres sí o sí, ¿no? Sí. Además que, bueno, para documentarnos, aparte de que seamos aficionados y tal, yo soy un aficionado nuevo de los últimos tiempos, de los últimos años, ¿no? Me enganché por Eva, que como escritora de novela negra y tal, empezó a meterme en este mundo, a utilizarme de lector beta para sus novelas y tal, y yo venía, pues, bueno, de mi mundo, que es la divulgación, y acostumbrado a leer mucha historia, mucho ensayo, etcétera. Yo era de poca novela y me ha apasionado. Y hemos visto ahora eso, muchos documentales, estos docudramas que hacen en las plataformas por streaming y tal, que me tienen enganchadísimo, y es una de esas cosas que se utiliza mucho y fue viendo una de estos, no sé, me acuerdo cuál era,
qué docudrama vimos, que lo nombraban y dijimos, esto sí o sí tiene que estar en el, Sí. no sé si es en el de aquella vecina que mata Sí. a la madre de unos niños Sí, que la molestaban y tal, sí. que la vimos en una plataforma, no sé si en Netflix, Sí. que es muy Sí, sí, recomendable sí. y tal. La Sí, de sí. la de los negritos que Sí, 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 juegan, sí, que sí, tienen sí, sí, videojuegos. y es el que estaba molestando y tal, y en un momento dado, cuando se está preparando todo el juicio, se está Sí. preparando todo, sale la de esto y además sale Sí. cuando le dan al jurado que tiene que votar, es una lista muy larga de a ver cuál es la duda razonable, cuál Sí, es. sí, es que además está súper segmentado en muchísimos niveles, Sí, desglosada toda esa duda razonable. toda esa de esto para que el jurado, claro, un ápice de dudas que tenga, se va a la calle esta persona, Sí, es sí. no culpable. Entonces, es otra de las cosas también que nos ha apasionado y que nos gustó encontrar y que quisimos que estuviese en el libro sí o sí. ¿Y qué expresión cuando la estabais investigando creéis que tiene en sí misma un origen turbio, oscuro? Mm. Habrá alguna, Bueno, ¿no? Que venga. sí, sí. Una de ellas, lo explico yo, Sí, 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 sí. la sonrisa de Glasgow, la típica sonrisa que de Glasgow, para que se haga una imagen mental, los quienes nos escuchen o nos vean, es la típica sonrisa del Joker, que Ah, es la comisura y es esa cicatriz. Nació de hacerle cicatrices entre las bandas de Glasgow que cogían a alguien y con la navaja raca y raca le cortaban la comisura y le hacían una sonrisa, o sea, imagínate, ¿no? sí. Lo terrible, lo perturbador que tiene que ser que te hagan eso. Y entonces empezaron a aparecer personas que se dedicaban al mundo del AMPA, al mundo de la delincuencia, ahí en Glasgow, en toda Escocia y tal, incluso luego ya en todo el Reino Unido, que aparecían con la cicatriz esta típica que parece la de Joker, pero que no tiene nada de gracioso, de Joker, Sí. de esto, porque nos han romantizado mucho la imagen del Joker, que el Joker sí es un malo malísimo, ¿no? Pero que esa cicatriz que tiene, esa sonrisa de Glasgow, tiene ese nombre, la sonrisa de Glasgow, esa típica cicatriz Esa de yo A creo mí que me se la hicieron. llama, Sí, dime, dime. Te iba a decir, no, no, que a que mí, creo que esa sonrisa que dices tú, que creo que se la hicieron a la Dalia Negra, una chica que apareció ah, muerta en Estados Unidos. Bueno, que esto es como un clásico, que nunca se supo quién sí, fue Sí. y Y entonces apareció eso. como Y cortada bueno, era, y tal, y sí, tenía. era una firma que hacían muchos grupos delincuentes, bandas de delincuentes, y se ve que se puso muy de moda en Glasgow. Y por eso se le bautizó, pero por ejemplo también ha habido casos que también se ha bautizado como sonrisa de Chelsea, ¿eh? Chelsea es un smile, porque se ve que también entre aficionados del Chelsea, del equipo de fútbol y tal, y que se enfrentaba y tal, también hubo un tiempo en que se puso de moda el cortar la comisura de la boca como es como una firma, es como el que hace un graffiti en la pared, pues cuando yo cometo ese ataque hacia ti, mi firma es rajarte la comisura de los labios, de la boca. Ujú. Perdona, Eva, que te había no, cortado antes, sí. no, tranquila, que hablando de expresiones así un poquito oscuritas, hay un término que es el efecto Lucifer, que a diferencia de, por ejemplo, el que llamamos el psicópata, que ya lleva, como así dicho llanamente, ya lleva el mal dentro, el efecto Lucifer nos habla de esas personas que son normales, buenas por naturaleza y que al estar en determinado entorno o por la influencia de otras personas, se pasan, como si dijéramos, al lado oscuro. Está tomado este nombre de un experimento que se hizo en una cárcel donde a algunas personas se les asignó el rol pues, de los funcionarios, de los que estaban allí a cargo de la prisión y Lo he también oído en el otros podcast de eran Black los... Mango, creo que lo han contado hace Sí, poco. Sí, sí, Me sí, suena sí. sí. haber escuchado eso, sí.
El Y profesor bueno, Simbardo, que en la universidad en Sí, sí, Estados sí. Unidos hizo ese experimento. y nada, y el experimento tuvo que cancelarse anticipadamente debido al, bueno, pues a que se les fue un poquito de las manos. Así que bueno, más que nada lo que viene a demostrar es que en determinadas circunstancias todos podemos irnos a ese Sí, lado son los dos. oscuro, porque por mucho que partamos de una base de que hemos tenido una vida normal, una vida sin que hayamos cometido ningún crimen, ningún delito, pero según el entorno y lo que esté pasando en él nos puede llevar a comportarnos de otra manera. Hablando justo el otro día, leí una entrevista con un chaval que, bueno, tiene un podcast que se llama El Templo de las Ánimas y hablamos de la crónica negra Ujú. española y la primera pregunta que me hacía es, ¿crees que cualquiera Mm, puede pasarse al lado oscuro? Digo, pero es que sin duda, o Sí, sea, sí, nunca claro. sabes qué te va a detonar o el motivo, la situación, todos ujú, en una situación de estrés. En algún punto, si nos pusieran, yo creo que Ujú. seríamos mm. capaces de... por eso Sí, sí. nos gusta tanto el true crime, es como, esta Claro. persona, no me lo esperaba, como... ¿No? Sí, porque hay... ¿Puedo hacer un pequeño inciso? Mira lo Sí. que pone en mi camiseta. Leo novela negra porque matar es ilegal. Ah, muy bien. Esa es una frase que utiliza también mucho Eva, que yo me he hecho esta camiseta Me y la encanta. utilizo para la firma de libros cuando voy a las ferias, estuve en la Feria del Libro en Madrid y tal, y la utiliza ella para promocionar su libro Aprende a matar, su primera novela y tal, y entonces Sí, se ha ahora convertido, hablaremos de la novela sí, final, que quiero saber sí, más. Mm, y se ha convertido en mi leitmotiv casi, ¿no? Como diciendo, es que mataría bueno, a más de uno, pero mira, prefiero leer novela negra claro. y porque es Claro, ilegal, si no, acabaría Ya que él. no puedes matar a tu jefe, a tu compañero de trabajo, a ese que te ha hecho la pirula con el coche, al ese que hay en la reunión de vecinos Sí, sí, que sí. desearías uy, esos tirarlo a por el todos, balcón. Sí. Sí, sí, a claro. todos. Que es Bueno, eso, por eso. Y entonces, pues por eso nos hemos pasado al lado oscuro, pero sobre el papel para sobre que el nos papel. calme un poquito. Claro, vale. Al final acabaremos, hay personas que me dicen, oye, esa camiseta y tal, cual, y vamos a acabar comercializándola porque está teniendo un éxito, ya te digo, en la Feria del Libro de Madrid, que me la puse y estaba ahí firmando, se fijaban más en mi camiseta, en la gente que venía, y venía a la caseta porque pasaban de largo y venían, y era una manera de atraerlos hacia luego para intentar venderle los Bueno, libros y tal, Bueno, porque llamaba mucho la yo creo atención. que es que nos Y sentimos lo han y todos visto. además los identificados. colores. En el libro habláis de tres expresiones que son adipocira, exitus y ADN mitocondrial. ¿Qué creéis que es lo que más confunde a la gente con estos términos? O cómo se deberían usar? Son términos complicados. Ujú. Uno de ellos es el ADN y el ADN mitocondrial, que bueno, que ya hablábamos antes, que es algo que ha permitido rescatar muchos crímenes que estaban por ahí dormidos o sin resolver, que es otra de las expresiones que usamos, los cold case, los casos que se han enfriado, que han quedado sin resolver, Sí. con el archivo ahí perdido cogiendo polvo y que gracias a la invención del ADN se ha podido rescatar y continuar con ellos. Y entonces, pues bueno, existen dos clases de ADN, uno que es el ADN que todos conocemos y otro es el ADN mitocondrial, que están en unas células específicas que se llaman mitocondrias, que permite pues ir un poco más allá en los casos donde el ADN habitual, el Sí. ADN normal que todos conocemos, no puede dar respuesta. Pero son unos términos que la verdad que son complicados a nivel médico, que te tienes que mirar muy bien el dibujito de la célula y de lo que significa todo para poder entenderlo. Pero bueno, es lo que tienen las ciencias forenses médicas que requieren también Sí. de su base y de su estudio. Que de hecho, bueno, estamos hablando de ADN mitocondrial y ADN, pero es que el ADN que solo llamamos ADN es ADN nuclear. Mm. Tendríamos que Ujú. decirlo así para diferenciar uno del otro. ADN nuclear, ADN mitocondrial. Y yo tengo una de esas palabras que a mí me ha fascinado también descubrir, es exitus. Exitus. Y Ujú. ahí ya venimos también yo Siempre la dice, le con encanta. ahí buscar la etimología y buscar, porque exitus es la palabra que se utiliza oficial y médicamente, científicamente, los forenses para determinar el fallecimiento de una persona. No ponen fulanito ha fallecido o ha fallecido por tal causa, sino
fulanito, exitus, por tal causa, y exitus quiere decir salida. Claro, por ejemplo, pues nos podemos encontrar que en el mundo anglosajón utilizan la palabra exit, que quiere decir salida. Ellos lo hacen bien, pero es que alguien, si pone a decir que hay un exitus médico, o sea, una muerte médica, en realidad lo que está ocurriendo es que no es un éxito. Alguien puede creer que ha habido un éxito médico. No, no, ha habido un fallecimiento. Y con tal de evitar que haya esta confusión entre los lectores de ficción criminal, por eso en muy pocas novelas médicas, en el momento de que el forense tiene que determinar el fallecimiento de una persona, no dice exitus esta persona. En las novelas, en las películas, en las series, incluso en los documentales de True Crime, están diciendo ha fallecido o hablan del fallecimiento o el deceso de una persona, pero no utilizan el término exitus. Y a mí me encanta el término éxitos, es que me encanta, es una de esas que me encanta, que viene directamente del latín, y esa jerga, pues bueno, a mí como divulgadores es de las partes que más me gusta, ¿no? Más me ha gustado descubrir a la hora de buscar el origen de todos estos términos. Decías tú, venía del latín, ¿no? Si yo no recuerdo Sí. mal, de cuando me acuerdo de las dos primeras declinaciones, vendrá de la segunda declinación, ¿no? Es el nominativo, o sea, al final es un, ¿no? Uf, O si, qué memoria, yo solo me acláramelo. acuerdo de aquello de Puebla, Puebla. Us, un y o, Rosa o, yo me Rosae acuerdo de la primera y las segundas, pero vamos, como si y fuera el mi Rosa apellido. Rosae, y, sí, pero sí, 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 sí. Pues eso, oye, eso es un uso que, aunque está en vigor, que se utiliza y que es legal, y en la medicina legal y forense se utiliza en los papeles, nosotros como lectores, como espectadores, no lo recibimos porque hay el miedo de que se confundan con la palabra éxito. mm. Y Entonces, adipocira, que era la otra que, de la que estábamos hablando, ¿qué es? Adipocira es sí, bueno, es una cera cadavérica, sí. que es una grasa que se forma cuando el cadáver comienza a descomponerse y que puede generar confusión porque según en la cantidad y en dónde se forme, que pueda recubrir algún órgano o que pueda estar en un sitio igual que no debería estar, puede dar lugar a muchas confusiones a la hora de hacer el examen forense del cadáver. Sabes que cuando se busca pues la hora de la muerte, las circunstancias en las que ha muerto y bueno, todas las pistas para determinar qué es lo que ha pasado, puede llegar a alterar ciertos resultados y entonces el estudio no es tan exacto. Además, estas ceras se forman normalmente si el cadáver, por ejemplo, está en un pozo, está en agua, está enterrado en un lugar, o colocado en un lugar donde hay mucha humedad y tal. Esto es lo que ocasiona que se cree esta grasa, esta cera, y haga que luego vayan un poquito de culo los investigadores por poder determinar causa, momento exacto del fallecimiento. Sí. ¿Hay alguna expresión que vosotros, después de haberlas estudiado, quitaríais para siempre del vocabulario porque pueda resultar engañosa o por cualquier otro motivo que hayáis vosotros identificado? Bueno, no, porque no de esto, pero No sí se ha que hecho nada. nos gustaría, o me gustaría a mí personalmente, que se utilizase correctamente, ¿no? A la hora de utilizar. Por ejemplo, hay también un concepto que no suele tampoco utilizarse bien, ¿no? Que es que sin cuerpo no hay delito. Y sí, si el delito se ha cometido y aunque no se encuentre el cuerpo, pues hay que ponerlo. O lo de, hemos hablado antes, lo de inocente y no culpable, utilizarlo correctamente, ¿no? En cómo es, ¿no? Lo que pasa que ya te digo, como es ficción, estamos hablando de ficción criminal, la ficción permite
tener algunas licencias. Lo que pasa es que luego están los puristas que están, esto no se dice así, esto no se hace así, pero bueno. Bueno, es que es importante también porque cuando hablamos de novela negra, y de series o películas, la función principal es entretener y es pasar un buen rato. Entonces es lo que decimos siempre, estudias, te informas, sabes cómo funcionan todos esos términos legales, todos los términos médicos, pero al fin y al cabo la novela no es un manual de ciencia forense, no es un manual de cómo funciona una investigación policial. Tiene que ser ligero, tiene que ser fluido y no puedes introducir todo eso que has aprendido, todos esos términos en toda su extensión porque el lector se aburriría a la media página. Entonces, una novela, una serie, una película es un espectáculo que está destinado a entretener. Sí. Y sí que es verdad que, bueno, pues que a veces utilizas esa información, pero a veces también dejas un poquito de paso también a lo que es el espectáculo Claro, y el efectismo, ¿no? De ese forense que llega, le coge así la mano y dice hora de la muerte, 2:30 de la madrugada. Bueno, pues ya sabemos todos que eso no es posible, determinarlo así, sí. Pero queda bien, nos gusta y bueno, les permitimos esa licencia. Sí, claro. Es difícil al final saber, ¿no? Cada área tiene su cosa. Yo recuerdo cuando trabajaba en el Consejo General de Enfermería, pues a lo mejor salía alguna serie, un niño, no sé qué, y te decían, no, porque el niño no se le hace boca a boca, es boca a nariz. Y tú Sí. que estás en tu casa, no tienes ni idea, dices, pues muy bien. O practicantes, que se utiliza mucho el término y ya no, son enfermeros todos, ya los Sí, practicantes no claro, existen. no están Pero claro, practicando. tú hablas con tu Bueno, abuela y te dice, ha venido el practicante. Y dices, bueno, peor era cuando los llamaban pinchamonas, que hubo bueno, una época también, en los 70 se llamaba practicante o pinchamonas. Los que tenemos ya sí, sí. cierta edad nos acordamos cuando decían, ¡hey, que tiene que venir el pinchamonas! Yo me Qué quedé gracia. practicante. Sí. Y luego los practicantes, eso, porque antes eso, quien te ponía las vacunas, las inyecciones, era el practicante, el que estaba en prácticas. Sí. Claro. Es que como te he estado comentando a lo largo de toda la charla, soy un amante de la etimología, de las palabras, de los palabras, del lenguaje y tal. Por eso, ahora cuando has nombrado de Sí. practicantes, me ha venido todo un mundo, me has recordado todo un mundo de que también es fascinante, ¿no? Por ejemplo, tú te dedicas a la medicina y saliéndonos ya de la ficción criminal, lo de médico de cabecera, que se ha dicho toda la vida, que ahora es médico de familia, etc. Pero ¿por qué se llamaba médico de cabecera? Porque antiguamente eran los médicos los que iban a las casas y se colocaban en la cabecera al lado del enfermo. Claro. Y ahí aguardaban, y si era además una persona de mucho dinero, el médico estaba a las 24 horas, o sea, al 24/7, allí al lado de la cabecera del enfermo hasta que el enfermo se pusiese bien. Entonces, por eso llamábamos médico de cabecera. Y me voy a callar porque es que si yo entro ahora en las palabras, en los palabras y en las etimologías, No, nos es muy podemos quedar interesante. aquí horas y horas y Me horas. encanta, me Bueno, encanta. Esto con había una también cerveza. aquella de guardería. Que Sí, la tampoco se puede guardería, que ahora decir está ya. mal dicho decir porque los niños no se guardan. Escuela infantil, ¿no? Ahora Claro, es. sí. Un jardín infantil, como de esto, pero se llamaba guardería antiguamente porque entonces era lo que hacían. No llevabas a los niños a que te los educasen, sino a que te los guardasen. A los bebés, a los Claro. chiquitines. Entonces, hay tantísimas palabras. Si Sí. no me tires de la lengua, porque nos vamos a ir con las No, etimologías y las yo, palabras y los términos. Eva, yo al final hablaremos de la novela. Ahora, bueno, supongo que tú estás más metida en el rollo true crime, habiendo escrito una novela, pero tú, Alfred, después de escribir todas estas expresiones, ¿tienes otra perspectiva? Me decías antes que ahora estás como más interesado a lo mejor en series documentales. ¿Te ha cambiado la perspectiva a raíz de estudiar todos los orígenes de estas palabras que habéis recopilado? Muchísimo, porque además es eso, ya te digo, yo no era una persona que estuviese metida en el mundo del true crime, del noir, y ahora me apasiona, me apasiona. Y ella, que como vive y trabaja de esto y de escribir novela negra y tal, a veces está un poco saturada del noir, soy yo a veces le digo, oye, que han estrenado un docudrama que tal y cual, o que tal, o la sea aquí en Cataluña que tenemos la serie Crims de Carles Porta y tal, oye, que estrenan el nuevo podcast que no sé qué, de Crims y tal. Dice,
Sí, hoy Déjame vamos a ver descansar. otra cosa. Vamos a ver otra cosa. Vamos a ver, hoy Sí, vamos a ver. Bueno, es que hay una proliferación hoy Sí, en sí. día de sí. este tipo Y yo estoy de muy cosas. enganchadito por Sí. vena de que me ha apasionado y me he convertido en un apasionado. Así que viva el true crime, que viva la novela negra y que viva todo este mundo que me apasiona, que no abandono la divulgación, que yo sigo escribiendo en mis Mm. libros, mis artículos, todos mis posts y mis colaboraciones que las hago, tanto en radio, televisión y tal, que sigo hablando de mis palabras, mis etimologías, mi historia, mi ciencia y tal, pero que sí que he conseguido guardar un Sí. cachito de esta parcela para rascar profesionalmente y mirar, porque una de las ideas que tengo, va a ser muy complicado, pero una de las ideas que tengo es que en algún momento crear un libro, y si puede ser junto a Eva, que sea 101 crímenes sin resolver. Quiero también reunir esos Ese 101 crímenes me gusta. y Ah, eso, y sí. hablar de eso. Va a ser muy complicado si lo queremos hacer en este formato, que este es una expresión por página, poner un crimen y explicar todo ese crimen sin resolver en una página, va a ser muy complicado, pero también es un muy buen ejercicio para sintetizar algo que no tengo en el lenguaje, que como veis me enrollo muchísimo, pero sí para la hora de escribir, sintetizar toda la información y ponerlo todo bien mascadito, bien explicado y sin darle demasiadas vueltas. Entonces es otra de las cosas que en un futuro, no quiere decir que sea mi próximo libro, tengo ya otros en perspectivas y tal, pero sí que me gustaría hacer con el tiempo. ¿Creéis que hablábamos de las series, ¿no? ¿Creéis que tanta serie y tanto documental sobre True Crime está cambiando la perspectiva, para bien o para mal, de lo que es una investigación criminal? Porque, por ejemplo, yo tengo la manía siempre cuando hablo de la investigación policial, pues no sé, como Ujú. les tengo un poco de manía, ya lo llevo en la sangre, pues siempre es, "Pues vaya mierda de investigación, no valen para nada". Sí. ¿Sabes? Como si yo aquí desde mi casa supiera quién es el asesino, ¿sabes? Ya, nos hemos vuelto todos expertos. Sí, Todos, bueno, nosotros es que es una de las cosas somos que cuñados, ahora somos unos hacemos cuñados. continuamente. Sí, Opinamos, uy, no, esto no tenían que haberlo hecho así, se han saltado tal paso, ese no es el procedimiento. ahí O está. incluso yendo más allá, no en la perspectiva de los investigadores, sino desde la perspectiva del escritor del guión o de lo que sea, decimos, uy, Sí, no, esta escena no está bien no, no, pensada, no claro, está bien sí. atada, el comportamiento de este personaje no tiene lógica, la resolución de esta historia está mal llevada. Vamos, no sé si cuñados, pero nos Sí, no, hemos pero vuelto unos críticos de... y ocurren en casi todas las áreas de la vida, porque, por ejemplo, cuando presentan la alineación de España que va a jugar el Mundial y tal, toda la gente que gusta el fútbol empieza a opinar, "Ay, yo no hubiese metido a este, yo no sacaría a este", lo mismo, pues con el crimen también nos ocurre lo mismo, nos convertimos en pequeños expertos sobre la materia y empiezas a leer, empiezas a escuchar, empiezas a de esto y todo. Sí, sí, y nos ponemos muy críticos a la hora de ver Sí. alguna película, alguna serie y tal. Y luego hay mucha información que no nos llega, evidentemente, porque al Claro, final, o sea, imagínate un sumario así, muchos datos que a lo mejor si los tuviéramos, no. Porque a veces dices que, joder, no están viendo qué es este, qué es este. Sí, sí. O no lo están viendo y han tardado 6 meses en Sí. interrogarlo, en ir a hacer el registro cuando ya todas las pruebas están destruidas. Sí, sí, pero bueno, Y luego supongo. llega el típico investigador 30 años después, coge el Sí, caso y se deja la vida en él y ya se hacen sí. amigos sí. de la víctima. O sea, es increíble. Bueno, sí, sí. ¿Creéis que el auge esto de los podcasts y las series, porque hablamos en el libro hay expresiones que yo he leído que no las había oído en mi vida y no Mm, sé si las volveré a oír, al menos de manera común. ¿Creéis que ujú. dentro de un tiempo habrá expresiones que utilicemos ahora que pueda dar pie a una segunda parte de este libro? Bueno, tenemos ya unas cuantas, ¿no? Que Sí, nos han Ah, quedado ahí claro. pendientes porque teníamos más La lista era muy larga. de las que hemos publicado. Y es una cosa que a la que te activas y comienzas a fijarte, cada vez aparecen más nuevas en las que Sí, no habías reparado.
Sí, porque es eso, hicimos una lista muy larga, teníamos que hacer una criba, dejar solo 101, luego estaba la parte en la cual eran sí o sí que tenían que aparecer porque Eva quería que apareciesen, y luego aquellas que yo quería, que sobre todo las que tenían algo de chicha, de etimología, de origen, tal, que sí o sí tenían que aparecer, y claro, se han quedado unas cuantas fuera, y luego... como seguimos consumiendo True Crime, Noir, series, etcétera, pues seguimos escuchando cosas y seguimos leyendo cosas que decimos, ostras, pues esto podría, y vamos, seguimos anotando y seguimos recopilando. Podría haber un segundo libro que no lo descarto. Lo que pasa es que como actualmente tenemos ya nuestros trabajos de ellas, está con una novela y tal, que no me quiere decir ni de qué va ni nada, pero seguro que será un bombazo como todos los que escribe. Y yo ya tengo también un encargo editorial, saco libro próximamente con la editorial HarperCollins y tal. Quiero, claro, cada uno, ahora estábamos concentrados en nuestras diferentes áreas, ¿no? Pero si nos volvemos a juntar, volvemos a hacer o este o el de los 101 crímenes sin resolver. Pero sí que vamos a hacer cositas juntos porque nos ha gustado Sí, esta colaboración que hemos hecho. Nos hemos discutido mucho, porque además es eso, es 24 horas al día que estamos trabajando juntos en un mismo entorno, cada uno tiene su despacho en casa, somos pareja en lo civil y en lo criminal, o sea, en todo. Y ahora quería hablar de Eva, porque yo cuando me Sí, habéis mandado esto, me habéis mandado un marcapáginas y veo que has escrito un libro que se ujú, llama, es una novela, Aprende a matar. Bueno, sí, ya el título a mí, yo seguro es que sí, yo impactante. me la guío por portada. títulos. Sí, yo veo el título o la Ya. portada, digo, me lo voy a leer. Y este fíjate, me llamas en los mismos tonos, está... Sí. ¿Y este de qué va? Cuéntanos un poquito para que la gente, si se quiere animar Ujú. a leer una novela de True Crime. Sí, Aprende a matar es novela policíaca. Es mi primera novela y se llama Aprende a matar porque la idea me surgió viendo una publicación de Instagram. La publicación era pues una convocatoria a un retiro literario, un grupo de gente que se juntaba un fin de semana en una casa y allí pues escribían o había una persona que era la conductora, la profesora y hablaban sobre literatura. Entonces yo pensé, ¿y si ese retiro literario fuera sobre novela negra y alguien muriera? Me parecía una premisa súper interesante, más para los que nos gusta escribir, que nos gusta leer historias sobre otros escritores. Así que de eso va a Aprender a Matar, de un grupo de chicas, de mujeres, que se van una semana de agosto, una semana de sus vacaciones, a una masía por ahí perdida a hacer un taller sobre escritura de novela negra. Y esa primera noche tenemos un cadáver y a partir de ahí se desarrolla toda la novela y es la investigación que la llevan a cabo Georgina Brunet y Alonso Smith, son los inspectores de los Mossos de Escuadra, que se han convertido ya casi en mis mejores amigos, porque uno al final acaba cogiendo cariño a sus personajes y la novela trata de esa investigación, de cómo se van estudiando a los sospechosos, cómo se van revelando las pistas. Es lo que explicamos aquí también en 101 expresiones, lo que viene a ser un procedimental, Ujú. cómo se hace una investigación y cómo se va desarrollando, descartando sospechosos, cómo aparecen nuevos y cómo a poco se van ligando esas pistas. Este me lo voy a coger yo. Hay un caso que conté también en esta temporada, bueno, parecido, porque cuando me estabas contando un poco la historia me ha venido una pareja que, bueno, que están como en mala época y tal, y deciden irse a pasar San Valentín a un hotel, y en ese hotel lo que hacen es se juntan todos los que van al hotel y hacen como les cuentan una historia y tienen que averiguar, hacen como un show, quién es el asesino. Y Vale. entonces están todos los huéspedes ahí diciendo, pues ha sido el padre, ha sido no sé qué, es una boda y alguien muere en esa boda. Y luego esa noche muere el marido de la pareja, muere quemado. Bueno, Wow. piensan Claro. que quemado, aparece muerto quemado en la cama y a partir de ahí, pues ahí está el episodio. Entonces me ha parecido un poco eso que Sí. dices, al final si es que hay de todo, yo creo que a medio pasado siempre algo, ¿verdad? O sea,
Es como que dicen, la realidad supera la ficción. Yo creo que la Sí, ficción se basa al Sí, final siempre en, sí, en realidad, ¿no? bueno, se mucho. retroalimentan, pero sí, toda la ficción se basa en cosas que han sucedido o que fácilmente podrían suceder. La cuestión es que luego ya pues convertirlas en lo que decíamos antes, ¿no? Darle su dosis de novela para, Sí, que es lo que diferencia quizá una novela de un true crime que podamos ver en una sí. plataforma, que es quizá algo más novelado, más literario, pero bueno, al fin y al cabo es la esencia del comportamiento humano, del saber por qué se mata y por qué pasan estas cosas que por mucho que lo estudiemos sigue siendo un misterio, Ujú. que quizás es lo que más nos llama la atención, ¿no? De esa persona que parecía tan normal que luego mata a su mujer y nos gusta saber el por qué y cómo ha llegado a eso. Sí, Sí. además, siempre dicen que las mujeres somos más em, propensas, ¿no? O que nos gusta más el true crime que a los hombres en porcentaje. Ujú. Y yo creo que Sí. también muchas veces como las... Había un humorista muy bueno que explicaba en inglés cómo se estructura el cerebro de un hombre y de una mujer. Les Ujú. decía, el hombre tiene los amigos, el trabajo, la casa, el fútbol y no mezcla, no mezcla. Claro. Y la mujer tiene los hijos, la casa, el marido, no sé, está todo mezclado. Sí, ¿Sabes? Es como que la sí. mujer quiere entrar en el cerebro del hombre y ¿me dejas ponerte aquí un cuadro? Que no. Y los hombres tienen como un espacio, una caja vacía, ¿no? Sí. Decían que, tiene, que cuando el hombre está en la caja vacía, la mujer no lo entiende. Y es Mm, su espacio de nada. Y la tía es, ¿por qué no hablas? ¿Y por qué no? mm. Y al final, creo que Yo, eso... yo necesito la caja vacía, Sí. ¿eh? Pero por eso que al mezclar todas esas partes emocionales, quizá la mujer llega un poco como a conectar todas esas emociones y es el más por qué, por qué, por qué. Sí, Sí. bueno, a mí es lo que me parece más interesante, más que bueno, que la ciencia forense, todas las investigaciones también tienen su chicha, pero al fin y al cabo lo que nos mueve son las emociones humanas y quizás lo que más me llama la atención de todo. Y a ti, Alfred, ¿qué es lo que más te llama la atención? Oh, a mí me llama todo, yo soy un curioso de por sí, yo me dedico a las curiosidades desde ya hace muchos años y de hecho es eso, tengo el blog, el Ya esté listo que todo sabe, mi nombre en las redes sociales es curiosísimo, o sea, creo que ya tengo la carta de presentación perfecta, a mí me llama la atención todo, yo intento buscar el hilo a todo, yo necesito estar a mil cosas a la vez. Y necesito saber el por qué, el dónde, cuándo, quién, todo, pero de todas las cosas de la vida, no solo de los crímenes. Ahora encima he metido el mundo crimen, pero me interesaba, o sea, me gustaba, yo veía, era consumidor de películas y de series y tal, pero como un espectador ocasional, que igual que veía una película policíaca, veía otra de comedia o una comedia, una romántica o una de miedo y tal, ¿no? No estaba entre mi consumo preferente. Ahora sí, ahora está entre mi consumo preferente, Se ha pero es venido al eso, lado oscuro. me llama mucho la atención todo y entonces también como consumidor de cualquier de estas cosas, estoy desde mi sofá viendo una serie, una película o escuchando un podcast de True Crime y según que digan, yo lo tengo que anotar y tengo que buscar el origen o el porqué, el cuándo, el quién y cómo ocurrió y eso. Y ahora llevamos un ratito aquí y estoy solo pensando en que en cuanto me levante voy a buscar ese episodio que has dicho del día de San Valentín porque quiero escucharlo, necesito Ah, escucharlo. te lo paso ahora por Necesito, WhatsApp. sí, 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 sí. pero es que, por eso, pero es que yo ya estoy de esto y que no me Y olvide, ¿no? hasta si quién ha sido y por qué, cómo. Y por no hacer el mal educado de coger el móvil, apuntármelo y buscarlo, estoy aquí intentando recordar para no olvidarme porque lo necesito, te necesito escuchar Te lo ese pasaré episodio, de ahora. verdad. Y bueno, pues para los que estén escuchando, viéndonos, tanto Aprende a matar, la novela, como 101 expresiones de ficción criminal, se pueden encontrar en la editorial Aleva, que entiendo que es Sí. vuestra, ¿no? Por la Es nuestro, combinación sí. de los nombres, digo, Sí, Sí. no nos hemos no, matado. no. Es un pequeño sello editorial que hemos montado, sobre todo, aparte para dar un poquito también visibilidad a nuestro trabajo, ¿no? Yo ya te digo,
publico con editoriales importantes y tal, pero también hago mucha autopublicación desde hace muchos años. Yo tengo ya 10 libros publicados. Y Eva tiene ya publicados 3 libros. Aprende a matar fue su primera novela. También queremos ayudar también a otras personas que están empezando también a escribir o que ya llevan un tiempo escribiendo, pero que necesitan también a alguien que le haga un informe de lectura, que le haga corrección. Eva también es experta en hacer correcciones. Le viene muy bien eso. Sí. Informes de lectura. Informes de lectura y tal. Y trae la libreta. Es que también algo que puede gustar a los aficionados a la escritura, que no saben cómo empezar y tal, y esto lo va a vender mucho mejor ella. Mira. 31 días de escritura para amantes del misterio. Muy bueno. Estos son 31 ideas, una por día, para esos días en los que dices, me gustaría escribir algo, pero no tengo ninguna idea. No sé por dónde empezar, estoy un poco espeso. Entonces, pues estos son disparadores creativos que das una pequeña idea para que ya cada uno la desarrolle como quiera, en el orden que quiera y según le apetezca. ¿Y eso se puede adquirir donde la novela? Esto está también en Amazon. En Amazon pueden encontrar todos nuestros libros, todas nuestras... Y eso es el disparador de ideas creativas. Entonces, pues te da la primera frase y a partir de ahí... Y a partir de aquí, pues ya... Escribes tu relato y tal, y luego es eso, también tenemos personas que quieren presentar un texto a un concurso o que quieren presentarlo a una editorial y tal, pues le hacemos ese informe de lectura, esas correcciones para que lo puedan presentar, o que quieren autopublicarlo en Amazon o no saben si autopublicarlo en Amazon o por una editorial de estas de copago o de coeditorial o presentarlo y tal, le damos también eso, le asesoramos un poquito, pero al menos también que presenten aquello que presenten, lo presenten bien presentado, no de cualquier manera, porque el 98% de los manuscritos que se envían a las editoriales se rechazan en la primera frase, en el primer párrafo, nada más abrirlo, tal y como empieza, y empiezan a leer, en el primer párrafo ya lo descartan. Como no sepas venderlo, como no sepas hacer esa introducción, incluso en el mail o en la carta que acompaña cómo hay que redactarlo, ya según cómo esté escrito, ya no le interesa el manuscrito que le presentas en un archivo adjunto. Entonces, eso también... Bueno, que se vea un trabajo pulido, nuestra experiencia... de ortografía... Sí. Que esté bien, que esté todo bien de esto, esas frases que terminan de repente y te lo cortan y te la acaban la última palabra en la siguiente página, ¿no? Por Dios, que sangran los ojos, no os dais cuenta que, bueno, pues existen las sangrías, existen todo y que se puede, pues, asesorar y presentarlo bien. Entonces, Aleva Ediciones es pequeñito, es en esto y vamos cogiendo encargos poquito a poco, no los cogemos de golpe, sino poquito a poco para poderle dedicar. Tenemos nuestros trabajos, nuestras cosas, poderle dedicar el tiempo que merece esa persona que tiene esa ilusión de publicar esa novela, que no tiene que ser solo novela negra, puede ser cualquier género, pero si es novela negra, sobre todo, ella está muy especializada en ese tema y tal, y entonces podemos echar una mano en ese tema. Entonces, buscando Aleva Ediciones, no tenemos nuestra web, está ¿Allí se pueden comprar los libros o mejor en Amazon? Los libros en Amazon, vale. Que aún no hemos terminado de gestionar la web para la venta directa de libros desde la web. No, por poner los enlaces, pondré los enlaces de los 3 artículos, pondré la página. Si pones también, ya te pasaremos también, nos escriben también, sí que también lo que podemos hacer es... que nos lo compren a nosotros directamente, no comprarlo en la web, sino enviándonos un mail diciéndonos, estoy interesado, o cuál es vuestro catálogo actualmente, qué libros tenéis, qué tal, enviarlo y si le interesa, pues se los enviamos nosotros por correo certificado. Que tiene la ventaja de que lo enviamos firmado. Lo firmamos al dedicado, sí. Yo lo recomiendo totalmente y el de la novela que me has dicho, el de Aprende a matar... La de Aprende a matar me la voy a comprar y me la voy a leer y bueno, ya haré alguna pequeña reseñilla así en Instagram cuando me lo lea
que me voy Genial. de Vale, vacaciones este año y quiero aprovechar para leer un muy poquito, bien. así que lo mismo me lo llevo. Pues es Y, perfecta para Sí, sí, eso. sí, es sí, perfecto. Y como habrás visto el libro, pues el libro, tanto el diseño de portada como la maquetación, todo está hecho todo por nosotros. Ujú. Entonces verás que está muy, no es porque me quiera sí. tirar flores, pero está bien hecho, está bien Bueno, trabajado. y cuando tengáis ya la web de venta, ya la camiseta, ¿no? Para vender la Sí, la camiseta. Sí, sí. camisetas y eso, porque y algunas ya está a tasa, eso hay que explotar, o gorrillas que lo Claro. ponga. Lo que sí que tenemos, pero aún no lo tenemos en venta, es también algunas bolsas. ¿No? ¿Te llegué a enviar bolsa con, No, o Bolsa aún de no la tenemos, tela, aún no no la la habíamos recibido? tenemos. Hemos hecho algunas tote bags también sí, que sale la portada del libro de Aprende a matar, sí, Aprende a matar, con la frase al lado y tal. Mm. Y hemos hecho muy interesante. alguna bolsa. Y esas se las mandamos también cuando nos están Es que para todo comprando. aquel que le gusta la Sí, novela negra, y cuando lo que nos... hay me Sí. llama la atención. Y ayer Sí. cuando estuve la feria del libro también me llevé, y ahora quien me compra, tanto quien nos compra el Aprende a Pensar o como nos compran este de expresión, siento una expresión de ficción criminal, pues la mandamos con estas bolsitas. Por eso no Claro. sabía yo si te había llegado, porque nos ha llegado hace No, poco pero bueno, me y ha llegado no... el libro que me ha hecho mucha ilusión que me hayáis escrito para enviarme el libro y digo, ¡jo, qué maravilla! La verdad que estas cosas me gustan porque además es eso, que tienes una charla distendida con alguien, aprendes. Creo que Mm, a la gente que esté escuchando este podcast, aunque no sea un episodio al uso, no esté haciendo ujú, contenido ahora en verano tal, oye, pues a lo mejor están en la playa, están escuchando en la piscina y es un tema que interesa porque son preguntas que yo creo que nos hacemos todos mm. en Sí, sí, muchas bueno, ocasiones. Sí, 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 vamos un poquito más allá, ¿no? sí, Sí, más allá del crimen. sí, 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 más allá del crimen, eso, ¿cómo no? Eso es. Pues nada, muchísimas gracias por estar hoy con todos nosotros. Gracias a ti por Sí, invitarnos. ha sido un placer, hemos pasado un muy buen rato, y disculpadme por haberme enrollado tanto, pero yo es que me Ahí gusta estamos hablar, para hablar y eso. hablar. No pasa nada. Y nada, ya el resto, pues nada, nos escuchamos muy pronto con más casos reales en Más allá del crimen. Un beso.